días, todos los años, desde los inicios de la humanidad hasta sus últimos días, las enfermedades han acompañado al hombre y lo seguirán como guadaña que cobrará finalmente su recompensa. Y el cáncer no ha sido ni será la excepción, pues por tantos años una muerte silenciosa, y ahora que la conocemos, es tan mortal como visible. Hoy, gracias a los avances tecnológicos y a grandes mentes en el campo de la ciencia, a quienes le dedicamos el video presente, el hombre es capaz de prevenir, tratar y sobrellevar tan terrible enfermedad. Veremos entonces uno de los cánceres que acaecen sobre los hombres, el cáncer de urotelio. ¿Y a qué nos referimos con esta enfermedad? Pues bien, hablamos de un cáncer, siendo aquel el que se forma en las células denominadas células uroteliales, que van a revestir la uretra, la vejiga, los uréteres, la pelvis renal y algunos otros órganos, todos esenciales para la vida. Las células uroteliales también se llaman células de transición. Pueden cambiar de forma y estirarse sin romperse. También se llama entonces cáncer de células de transición. Alrededor del mundo, más del 90% de los tumores de urotelio se originan en la vejiga, siendo restantes un 8% en la pelvis renal y el 2% restante en el uréter y en la uretra. El carcinoma uroterial es el subtipo histológico más común. Los otros son subtipos histológicos de células escamosas, adenocarcinomas y de células pequeñas. Los carcinomas uroteliales son los cuartos tumores que más atormentan a la humanidad, después de los de próstata, pulmón y colorectal. Pueden aparecer en las vías urinarias inferiores, como la vejiga y la uretra, o superiores, como las cavidades bilocariciales y el uréter. Los tumores vesicales representan entre el 90 y el 95% de los carcinomas uroteliales y son el tumor maligno más frecuente del aparato urinario y la segunda neoplasia maligna más habitual del aparato genitourinario después del cáncer de próstata. Sin embargo, son infrecuentes los carcinomas uroteliales de vías urinarias superiores y solo representan el 5 al 10% de los carcinomas uroteliales. Aunque la vida está destinada a terminar, hay factores que nos llevan a ser perseguidos por terribles enfermedades. Otros más, otros menos, pero todo aquello que parezca inocuo e inofensivo en primera instancia puede terminar siendo nuestra perdición. Así, el tabaco, la exposición a minas aromáticas por trabajos de riesgo usado en colorantes, textiles, caucho, sustancias químicas, carbón y productos petroquímicos son responsables de la carcinogenicidad de ciertas sustancias químicas, como la benzidina y el penaftaleno. Estos dos productos químicos se encuentran prohibidos desde los años 70 en la mayor parte de los países industrializados. La exposición al tabaco incrementa el riesgo relativo de sufrir esta enfermedad de 2.5 hasta 7 veces. Aunque dentro de la desgracia hay una pequeña dicha,
Y es que la duración media de la exposición necesaria para presentar esta terrible enfermedad es de unos 7 años, con un periodo de latencia de casi 20 años tras la finalización de la exposición. Más del 95% de los carcinomas uroteliales proceden del urotelio y corresponden a cánceres o tumores vesicales. Se han dicho y descrito muchas variantes morfológicas que se observan con mayor frecuencia en los tumores renales uroteliales. Estas aberraciones del código genético siempre se corresponden con tumores de alto grado y carcinomas uroteliales que se asocian a las variantes micropapilares de células claras, neuroendocrinas y linfoepiteliales. Como mencionábamos en un inicio, los avances gigantes de la ciencia han permitido que el hombre sea capaz de diagnosticar esta enfermedad, siendo una especie de estándar de oro en el diagnóstico, la urografía por tomografía computarizada multidetectora, siendo el método de referencia para la exploración de las vías urinarias superiores y reemplazando así a la urografía excretora intravenosa. Tiene una tasa de detección altamente satisfactoria de hasta una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%. También puede detectar engrosamiento de la pared de la pelvis renal o el uréter, que es signo de cáncer de urotelio. La urografía por resonancia magnética está indicada en pacientes que no pueden someterse a una tomografía. Tiene una tasa de detección del 75% y sigue estando contraindicada en ciertos pacientes con insuficiencia renal grave. Sin embargo, la ureteroscopía es la mejor técnica para diagnosticar específicamente el cáncer de urotelio de vías urinarias superiores. Un uteroscopio flexible puede explorar el uréter macroscópicamente y llegar a las cavidades renales en el 95% de los casos, así como evaluar el aspecto del tumor, obtener biopsias del tumor y determinar el grado tumoral hasta el 90% de los casos, con una muy baja tasa de falsos negativos. Además, permite realizar una citología ureteral selectiva y una pielografía retrógrada. Por supuesto, donde hay dolor, hay esperanza. Y es que el tratamiento para una enfermedad que arrasó con vidas de gran futuro y esperanza, hoy es posible. Y se trata ni más ni menos que de una nefrouretectomía radical. Este procedimiento debe cumplir con los principios oncológicos, consistentes en prevención de la siembra tumoral mediante la evitación de la entrada en las vías urinarias durante la resección tumoral. Por supuesto, también es posible la cirugía conservadora en caso de una enfermedad de bajo riesgo que permita preservar la unidad renal urinaria superior al tiempo que evita la morbilidad asociada a la cirugía radical abierta. El tratamiento puede considerarse en casos imperativos, como un solo riñón funcional, insuficiencia renal, o en algunos casos programados, cuando el riñón contralateral es completamente funcional para tratar tumores de bajo grado en un estadio bajo. La terapia intravesical adyuvante que se utiliza es inmunoterapia de BCG y quimioterapia con mitomicina C, con esquema de inducción y mantenimiento. La quimioterapia sistémica forma parte de las alternativas de manejo de los tumores vesicales músculo-invasores como tratamiento neoadyuvante y adyuvante a la cistectomía y a la enfermedad recurrente y o metastásica. Un seguimiento estricto de los pacientes después del tratamiento quirúrgico resulta imprescindible para detectar tumores vesicales metacrónicos en todos los casos,
recidivas locales y metástasis a distancia en el caso de tumores invasores, y cuando se practica radical, la recidiva local es rara y el riesgo de metástasis a distancia guarda relación directa con los factores de riesgo mencionados anteriormente. Por tanto, ha de observarse la vejiga en todos los casos. Los antecedentes de cáncer de vejiga y la multifocalidad tumoral en las vías superiores son los factores de riesgo de tumores vesicales que se describen con más frecuencia. Una recidiva vesical no debe considerarse una recidiva a distancia. Cuando se realiza un tratamiento conservador, las vías urinarias superiores ipsolaterales requieren un seguimiento minucioso debido al alto riesgo de recidiva. A pesar de los avances notables en la tecnología endurológica y el seguimiento de los pacientes tratados de forma conservadora, es difícil y con frecuencia se necesitan procedimientos que por suerte llegan a ser mínimamente invasivos. Y con todo lo que acabas de escuchar, te ha hablado Axel Colmenero y te deseo muy buenas noches.